Una pregunta muy frecuente que podemos encontrar en la juventud y tanto en las escuelas es sobre la existencia de Dios. Le invitamos que se mantenga en sintonía y esta pregunta, ¿cómo podemos responderla tanto con la Biblia y con la ciencia? Dios le bendiga y bienvenidos a una nueva edición de Buenas Nuevas. Hoy me encuentro en el estado de Nueva Jersey y me encuentro aquí al lado con Paquito. Paquito es un joven que tiene una pregunta muy importante, el cual también requiere una muy importante respuesta. Paquito, ¿puedes hacernos la pregunta, por favor? No hemos, por supuesto, no hemos hablado anteriormente sobre esto, sino que solamente él tiene una pregunta con una inquietud a la cual sería bueno el poderla responder. Buenas tardes. Sí, mi pregunta básicamente sería, ¿cómo podría comprobar la existencia de Dios con argumentos o pruebas científicas? Bueno, muy buena pregunta. Por cierto, muchas veces podemos ver que la mentalidad de muchas personas es de que la ciencia niega a Dios. Muchas veces vemos ese argumento, pero en sí la ciencia nunca niega a Dios, porque la ciencia solamente es una recopilación de información Claro. y está en el científico que él interprete la información. Entonces la ciencia es el conocimiento de toda la información que se adquiere por medio de una investigación, pero cada científico es el que interpreta esa información. Entonces, por eso vemos que hay científicos que denominamos como cristianos y científicos que dominamos como no cristianos, o en este caso ateos, porque niegan la existencia de Dios. Ahora, primero que todo hay que entender una parte. Para añadirle más a esa pregunta es, si, ¿cómo podemos nosotros saber que Dios existe sin usar la Biblia? Porque si nos vamos solamente a lo que es la ciencia, desde el estudio de la información recopilada a través de investigaciones, no necesitamos la Biblia para saberlo, para saber que Dios existe. Bueno, ¿cómo es esto? Si yo soy pastor, ¿cómo estoy diciendo que necesitamos la Biblia para saberlo? Ujú. Primero que todo porque la naturaleza en sí habla sobre el diseño perfecto de un ser creador. Tuvo que ser diseñado. Tu cuerpo es un cuerpo biológico, es una computadora, supercomputadora muy compleja. Sí, Entonces, de todos los médicos vemos que en el campo de medicina hay especialistas para cada parte del cuerpo, no solo para un especialista que se encarga de todo, sino para cada parte, desde lo que es el cerebro, desde lo que es el corazón, sobre lo que es cada parte de los huesos o todo, todo en sí el cuerpo es sí, sí. complejo. Entonces requiere bastantes especialistas porque es una maquinaria compleja. La Biblia nos enseña quién es ese Dios. Entonces la ciencia puede decirnos si hay un Dios. Ahora, pero ¿cómo es eso si la ciencia dice de que Dios no existe, que el hombre fue creado o que el hombre existe por una casualidad, explosión del átomo y salió la evolución? Bueno, no es necesariamente, porque Paquito, usted que ha estudiado en la escuela, usted se da cuenta de que en la escuela nos enseñan algo que se llama teoría, Ujú. ¿cierto? Así es. Entonces le llaman la teoría de la evolución. ¿Y qué es teoría? Teoría significa suposición. ¿Y qué es una suposición? No es algo que está 100% Comprobado. comprobado. Así es. Solamente es una suponemos. Ujú. Suponer no es algo que es cierto. Entonces una diferencia entre lo que podemos llamar fact, es decir, un hecho real, Ujú. a una teoría, algo que es, algo que es supuesto Ujú. o que supuestamente sucedió. Entonces, podemos ver que todo lo que es la creación, el universo en sí, la naturaleza en sí, la biología nuestra en sí, nos dice, alguien tuvo que diseñarlo. Entonces, tiene que haber un creador. Pero para conocer ese creador, tenemos que ir a adquirir la Biblia. Entonces, la ciencia nos dice, hay un creador
supremo, una inteligencia más allá de lo que nosotros imaginamos, un ser que controló, que creó y diseñó todo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque la ciencia habla en este punto, que la energía, de acuerdo a la teoría de Albert Einstein, la creación de la energía, la energía no tiene principio, no tiene fin, solamente cambia, cambia de estado. Entonces, si no tiene principio y no tiene fin y está todo conectado, ¿no es eso lo mismo que nosotros los cristianos decimos de Dios? Ahora, no estamos diciendo que Dios es la energía, sino que Dios es mucho más todavía. Entonces, solamente si comprobamos nuestra forma, ok, vamos a este otro punto. La ciencia dice, o no diciendo la ciencia, según algunos científicos dicen que el hombre fue creado por medio de un proceso llamado la evolución y que el universo en sí existe por medio de la explosión de un átomo llamado el Big Bang. Y antes del Big Bang, ¿qué había? Nada. Nada. Entonces, ¿cómo puede haber algo de la nada? Si la nada es nada y siempre será nada. Nada puede crear nada porque no es nada. Entonces, nosotros decimos que al principio no había nada, pero que alguien de esa nada creó algo. Entonces, ¿quién tiene más fe? ¿Aquel que niega a Dios que de la nada se creó algo? ¿O aquel que de la nada alguien creó algo? ¿No es lo mismo que un ateo tenga fe diciendo de la nada hubo algo? En cierto punto es lo mismo. A cierto grado, A cierto podría ser. grado, el que dice que no hay nada y que de la nada salió algo, tiene más fe que aquel que dice que de la nada alguien diseñó algo. Ahora vamos a la Biblia, habiendo argumentado este punto. Isaías, capítulo 40, versículo 25, nos dice algo interesante, aquí hablando. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿A quién me vas a comparar? ¿Con quién me vas a asemejar? Dice el santo, dice, es decir, dando otra vez, identificando a quien lo está diciendo Dios. Y el versículo 26 dice, levantad en alto vuestros ojos. ¿A qué punto? Hacia arriba. Entonces, cuando hablamos de Dios, siempre pensamos, nuestra mente va siempre arriba, Dios de los cielos, Dios que está arriba. Alzad, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Está hablando otra vez de un creador. Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por su nombre. ¿Hablando de qué? De las estrellas. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces, estamos hablando de un creador que crea estrellas. La estrella más cercana en nuestro sistema solar es el Sol y es una estrella inmensa. Cuando mencionábamos sobre la evidencia de lo que es la ciencia en sí que nos apunta a un creador, porque vemos, hay un sistema solar donde nosotros nos encontramos. Y dentro de lo que nosotros llamamos nuestro universo, hablando de lo que es el Milky Way, hay muchas más estrellas. El Sol es la más cercana. Y hay muchas más inmensas. Y el Sí. Sol, ¿qué es lo que hace? Produce que ayuda a producir vida en este país, en este planeta, mejor dicho. Más cerca del Sol no puede haber vida. Más lejos del Sol no puede haber vida. Está en un lugar perfecto. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con los otros planetas? Los otros planetas tienen campos magnéticos que de alguna forma u otra protegen a la Tierra de otros meteoritos que vienen y se quieren estrellar. Entonces tiene que haber un arquitecto especial que diseñó todo a su perfección. Pero bueno, eso, ¿cómo podemos todavía añadir más al argumento de Dios? Bueno, el mismo libro de Génesis, capítulo 1, nos dice una cosa. Génesis, capítulo 1, versículo 1, un texto muy conocido, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, desde un principio está hablando sobre una creación en su totalidad. En el principio, es decir, en el principio, cuando todo inicia, creó Dios, un creador, los cielos y la tierra. ¿Está hablando de qué? Del universo. No hay una palabra en el idioma antiguo que hable del universo, porque la palabra universo es algo que sería relativamente nuevo a comparación de tiempos bíblicos. Sí, sí. Entonces, como no usa por eso el lenguaje de en el principio creó el universo, sino que dice en el principio creó los cielos y la
tierra. Entonces hablando del universo en total. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, ¿el qué? Un, Un día. un día. ¿Por qué este relato es importante? Porque dice que en el principio no había nada, pero había un creador. Y ese creador creó algo que podemos llamar como materia, ¿verdad? Ujú. ¿De qué está compuesto el universo? Ma- Tiempo, espacio Espacio, y materia, materia. ¿verdad? Sí. Time, space and matter. Ujú. Tiempo, espacio y materia. Entonces, un creador, para que él cree algo que sea materia, él no puede estar limitado a la materia. Es un ser espiritual. Entonces, para que él cree algo que tenga que ver con el espacio, él tiene que ser mucho más grande todavía. ¿Y qué es Cierto. lo primero que él creó? Y si fue la tarde, la mañana, Un día. ¿qué es lo primero que él creó? El tiempo. ¿Ves Tiempo. cómo en el primer capítulo está hablando sobre el espacio, el tiempo y la materia? Solo en los primeros versículos. Entonces, para que él cree el tiempo, significa que no puede estar limitado al tiempo. Entonces, ¿qué es él? Eterno. Ok. Entonces, la misma ciencia, si podemos indagar con la ciencia y podemos ver lo que dice su palabra, podemos tener la misma conclusión. Hay un creador. ¿Por qué? Es importante. La Biblia nos enseña quién es ese creador y quiere tener una relación personal con el hombre. El hombre no existe por puro casualidad o por accidente. El hombre existe con un propósito. ¿Qué hacemos nosotros con ese propósito? Es lo que importa. El hombre, Dios lo diseñó con el propósito que fuese eterno. Y la Biblia nos dice de que cuando viene el pecado, entró la muerte. Es por eso que el hombre muere. Pero si entendemos lo que es la Biblia, hablamos sobre lo que era la energía, que la energía solamente, ¿qué es lo que hace? La energía nunca deja de ser, sino que solamente se transforma, ¿verdad? Ujú. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? El ser humano en sí, bíblicamente el ser humano nunca muere, el ser humano solamente se transforma. Porque Dios desde el principio ha creado al hombre que fuese inmortal, quería tener una inmortalidad para siempre, una eternidad con el hombre. Pero el hombre permitió que el pecado entrara. Por eso vino la muerte. ¿Qué pasa cuando una persona muere, según la Biblia? Nos transformamos de esta tierra, de este lugar, a otro lugar, a otra dimensión, si podemos llamarle. Ya sea cielo, ya sea infierno, como quiera llamarle, pero solamente un cambio de estado. Entonces, lo mismo que en la energía. Podemos llegar a la conclusión entonces que la ciencia y la Biblia pueden estar de acuerdo en un creador. Sí, un muy excelente punto, sí. Gracias. Y usted que nos ve también puede hacernos preguntas a través de nuestro correo, así, a través de buenasnuevasnl@gmail.com, o encontrarnos también en nuestras redes sociales en Facebook como Buenas Nuevas NL o como Noé Luna 1, también en YouTube y en Facebook. Gracias también por estar en su día. Paquito, gracias por acompañarnos en esta edición. Hermano, muchas gracias por todo, por las respuestas. Gracias. Que Dios les bendiga. Bendiciones.